en esta cuestión, no solamente la dependencia infantil juega un papel importante en la cuestión en la construcción de los celos, sino también Claro, juega un papel importante el tema del abandono. Hace ok, ratito comentabas, tú Manuel, hace ratito dijiste algo así como de que nuestros estilos de apego generan sí, cómo vamos a vincularnos con los demás más adelante en el futuro, cuando seamos adultos. Me recuerda un poco a esta teoría, ¿no? La teoría del apego de Bowlby, que tiene los 4 estilos de apego. sí, Y qué va a pasar, por ejemplo, con alguien que tiene padres o cuidadores ausentes, ¿no? Que su estilo de apego a lo mejor va a ser mm, un poco más inseguro, un poco más ansioso o incluso desorganizado, ¿no? Como en esta cuestión de amor-odio, porque el apego, ¿no? Que le ofrecieron cuando era un poco más chico, un poco más joven, pues no fue tan claro, no fue, incluso de repente no solamente se trata de un tema de abandono, sino de una cuestión de que la persona que te ama también te hace daño, y entonces también por eso tu apego es desorganizado. Regresando un poquito al tema de los celos, si de repente existió una parte como de abandono, naturalmente tú cuando crezcas desde el apartado psicoanalítico existe esta cuestión o este pensamiento de que si existió ese tema de abandono, muy seguramente tu apego también va a ser muy ansioso y muy inseguro en el sentido de que no quieres que te dejen. claro. Indudablemente, me atrae mucho mi atención esta primera parte de la construcción, sobre todo en términos de celos. ¿Por qué? Porque a la base de ello sí están los apegos sanos o no sanos, ¿no? Esta Ujú, vinculación necesaria en términos de, bueno, voy a decirlo así, como animales sociales, que necesitamos esta vinculación. En ese sentido, se genera la dependencia necesaria de la cual, bueno, sin la cual incluso, según te escucho, no pudiéramos siquiera subsistir, porque en gran medida da sentido y es como la evidencia de que existimos. Y hablabas de un término filosófico que yo inmediatamente vine a, no sé si lo conozcas, un filósofo que se llama Emmanuel Mounier y Levinas, que son filósofos que hablan de la filosofía personalista, la plantean en cuanto a que el otro es la única evidencia real, factible, inequívoca de que yo existo. Sin el otro, ujú. indudablemente que no hay evidencia de que yo existo. Entonces, esa dependencia de la que hablas tú, bueno, ahorita la asocié directamente a esta corriente filosófica, indudablemente, pero que justamente me atoraba en este asunto de la construcción del sentido de seguridad, de la percepción de seguridad. Es decir, este apego y esta vinculación necesaria de algún modo va configurando esto que llamamos mi seguridad o mi inseguridad. Y ponías un ejemplo que lo voy a llamar así, muy coloquial, que muchas veces escuchamos en algunas parejas, ¿no? Que tienen, en casa no tienen un hijo, tienen dos, ¿no? El hijo que han procreado juntos y al hijo esposo o marido, que porque en cuanto a la conducta pudiera asemejarse un poquito a este hijo también por la misma conducta. Indudablemente que este marco de seguridad puede romperse en muchos lados, perdón, de muchas maneras y de muchos modos. Cuando hablamos de dependencia infantil con los celos particularmente, y relacionado directamente con el abandono, por ejemplo, que lo mencionabas, ahí me viene una pregunta agregada a lo que ya habíamos comentado previamente. ¿Qué pasa hoy con una sociedad en donde el tejido, bueno, social, como hablan los sociólogos en esos términos, hablamos de que cada día hay más separaciones, hay más niños creciendo sin la figura materna o sin la figura paterna? En relación a los celos y a esta construcción, el abandono, porque al final de cuentas hay una percepción de abandono. Ok, los papás entran en disputa, ¿no? Por cualquier razón, se separan, se divorcian, pero al final de cuentas los hijos están experimentando, en la gran mayoría de los casos, un abandono. No les interesa porque tampoco es labor de ellos entender que sus padres están en un proceso penal en materia familiar. Ellos se están sintiendo abandonados. ¿Por qué? Quién sabe, pero nos están abandonando aquí, uno de los dos. ¿Cómo entender este marco bueno, este contexto de celos en este contexto social que se está dando con mucha frecuencia? Lo preguntas desde el apartado, o sea, desde el propio apartado infantil, o sea, desde la Claro, perspectiva de los sí, niños que están viendo a sí, sus padres separarse. sí, ¿por qué? Porque tú mencionabas que en un futuro Ujú, estos niños probablemente tendrán conductas de riesgo, conductas de claro. ciertos grados de conflicto en relación con sus relaciones, por ejemplo, amorosas. El tema de repente, justamente ahorita que tocas el tema de la separación, eh, a veces es un tema, bueno, tú lo sabes, ¿no? A veces es un tema incluso un poco más complejo de si la persona está o no está físicamente, ¿no? A veces no se Claro, trata tanto de si está papá o no está mamá junto con papá, ¿no?
De Sí, repente el daño puede ser más perjudicial si hay que analizar también cada tipo de relación, ¿no? Porque incluso en una de esas hasta a lo mejor es inclusive mejor para el niño que los padres estén separados porque a lo mejor sí. existía una situación de violencia, por ejemplo. Pero en todo caso, supongamos que la relación es buena. La relación es buena de papá con ambos padres y le duele muchísimo al niño o a la niña que se separen porque pues, su familia era feliz, ¿no? O de su perspectiva tenía una familia feliz. ¿Qué es lo que sucede? Evidentemente, pues sí, como tú dices, el niño no va a poder cambiar las cosas, pero lo que sí pueden hacer los padres por el niño es comprender que una cosa es, y es algo que yo siempre repito mucho de repente, como esta cuestión de que una cosa es una relación de pareja y otra cosa es la cuestión de ambos en su responsabilidad paterna y materna, ¿no? O sea, ambas cosas no tienen que estar peleadas. En ese sentido, en el aspecto de que el niño o la niña resiente el menor daño posible, Ujú. hacerlo entender como esta parte de sí, papá y mamá ya no van a estar juntos, pero eso no implica, uno, que te dejemos de amar, y dos, que vamos a dejar de estar pendiente de ti, o tres, que vamos a dejar de pasar tiempo contigo, ¿no? Una cosa no quita la otra. Y de repente en esta cuestión de reducción de daños, se tiene que entender esta cuestión de, pues sobre todo, de que nosotros como adultos tenemos que entenderlo porque a veces una relación termina de forma tan abrupta o tan violenta que no pensamos ni siquiera, estamos pensando tanto en nuestro daño, en el daño que sentimos, que no nos ponemos a pensar en el daño colateral que le podemos hacer a nuestros hijos, ¿no? Entonces Claro. sí es importante todo eso. Sí, incluso en ocasiones, bueno, como paréntesis, a menudo cuando me ha tocado atender algunas situaciones o me he enterado, siempre abogo porque el hecho de estar en un proceso necesario, porque como bien lo apuntabas, muchas veces es necesario que haya una separación porque hay contextos que ponen incluso en riesgo la integridad de las personas en general, Ujú. incluyendo obviamente los menores. A menudo les digo a los padres, cuando tengo la oportunidad de acompañar algunos procesos desde el área psicológica, les digo, no olviden que en este proceso hay menores de edad, hay personas que también requieren una atención urgente y muy necesaria. Y muchas, ¿por qué? Porque muchas veces se asume que ellos lo van a solventar de una u otra forma y están pequeños como para que se tengan como un grado de conciencia importante o muy amplio y dimensionen todo el alcance de la situación que están viviendo. Siempre les digo, Claro. y además les digo, el hecho de que estén separados cuando se puede, obviamente, porque muchas veces, como bien lo decías, hay situaciones de violencia donde pues, simplemente no hay manera de dialogar y de acordar cosas, pero sí, es verdad que muchas veces, les digo, no olviden que el hecho de estar separados no los excluye de ser buenos padres o padres responsables. Indudablemente, también lo decías, muchas veces la figura paterna o la figura materna viene a ser suplido por otra figura, ¿sí? Por otra persona, por institución o lo que sea que funja como tu tutor o que cumpla esos criterios al menos básicos o esenciales para este desarrollo. Pero es interesante justamente porque rompe con el marco de seguridad en cualquier contexto. Aun cuando haya sido, por ejemplo, en términos más sanos, la ruptura, el niño, o sí, el menor, va a sufrir esta vulneración a su marco de seguridad contextual y también personal, también individual. Dentro del contexto de los celos, Aldair, ¿cómo pudiera esto empezar a configurar una situación de riesgo en la vida del adulto? Es decir, los celos a partir de un contexto, independientemente de separación o no, independientemente de estas peculiaridades que tampoco la vivimos todos a lo mejor, Ujú. pero que cómo puede empezar a afectar una situación como las que hemos comentado a un adulto ya en sus relaciones, sobre todo no necesariamente de parejas, porque también se dan los celos entre amigos, y muchas veces son celos, pues, fuertes, ¿no? Intensos en cuanto a los grados de impulsividad, pero ¿cómo pueden empezar a afectarles y cómo podemos, por ejemplo, nosotros identificar que estamos viviendo una situación de esta naturaleza? Ok, justo en esta cuestión que comentas, ¿no? Ya trasladando, saliéndonos un poco del tema del origen del Uh -huh. infantiles de los celos, ya pasando al tema de cómo nos afecta como adultos. Ahorita mencionaste algo importante, ¿no? No solamente podemos tener celos en un vínculo de pareja, también en un vínculo de amistad, o incluso celos por situaciones, ¿no? Por cosas un poco más coloquiales. Eh, hay una analogía que me gusta bastante de Alberto Goldín, que es un escritor psicoanalista. Me gusta bastante porque aplica mucho a lo que nos pasa cuando nos sentimos celosos. Y me gusta bastante esa analogía porque él dice que somos a veces como trozos de hierro, ¿no? Un trozo de hierro pues es muy duro, es muy frío, ¿no? Es un metal a final de cuentas. Entonces él plantea esta analogía de que el hierro, nosotros, ¿no? Como trozos de hierro, conforme vamos entrando en un vínculo que nos va generando afecto, cariño,
calor, ¿no? Al final calidez, que el calor es lo que derrite al final el metal, nos vamos deshaciendo, ¿no? Como el propio metal fundido. Entonces, esa analogía, incluso hay expresiones como un poco más coloquiales, ¿no? Como se derritió de amor o estás derretido de amor por la persona, ¿no? Sí, claro. Pero ¿qué es lo que pasa con un metal que se derrite? Pues que pierde su forma. Nosotros perdemos de cierta manera nuestra forma para entrar en un vínculo porque nos amoldamos en cierto sentido a la otra persona. En cada vínculo que entremos, nos amoldamos a ese vínculo de cierta manera y tomamos cierta forma, la forma de ese vínculo o un poco la forma que nos da esa persona también. ¿Cuál es el problema? Que cuando esa persona se va por algún motivo o está ausente por algún motivo o tenemos alguna amenaza de que esa persona se va a ir, el problema es que se va nuestro molde y nos quedamos otra vez desparramados sin forma. Es lo que dice él y me parece interesante. Es una analogía interesante. Entonces, cuando nosotros nos quedamos derretidos, ¿no? Entre comillas, nos sentimos vulnerables. O ante la amenaza de quedar así, nos sentimos amenazados. Entonces, cuando estamos sin, volvemos al tema de la dependencia infantil, cuando estamos sin la suficiente autonomía o sin la suficiente independencia como para hacer nuestro propio molde, vamos a volcarnos siempre en el molde que nos ofrezca la otra persona. El problema es que cuando ella o él se vaya, nos vamos a quedar sin forma y eso no es lo idóneo porque de repente vamos a, incluso sin necesidad de salir de la relación, o sea, de repente se da mucho esta cuestión de me duele mucho porque ya está con alguien más, me duele mucho porque ya la veo con alguien más y ya terminamos hace 3 meses, pero los celos se expresan, y tú lo sabes, ¿no? Sobre todo en esta parte de sentirse amenazado por algo que ni siquiera a lo mejor es real. Entonces, de esa manera nos afecta como los celos, sobre todo es esta cuestión de vulnerabilidad, incluso un poco un tema, yo diría, como de regresión infantil, como de regresar al aspecto de sin el otro no soy, ¿no? Necesito ser amado para poder ser. Claro, a ver, esto me inquieta, a ver, y porque lo asocio directamente cuando me ha tocado atender situaciones donde ha habido recientemente una ruptura amorosa por cualquier situación y me dicen es que estoy confundido y no sé qué hacer, ¿no? El típico no sé qué Mm, hacer. Me hago esta comparación, esta analogía, el no sé qué hacer con el no sé quién soy. ¿Sí? Ya no sé quién soy mm, por esto que comentabas, lo asocio directamente. Ya no sé quién soy porque pierdo el rumbo. A menudo les digo que entramos en una etapa muy sombría en la que perdemos identidad en todos los sentidos, justamente porque desde mi perspectiva hemos pedido individualidad a la hora, o sea, totalmente individualidad a la hora de entrar en relación con el otro. Es cierto que la relación con el otro nos va a impactar de una u otra forma, ¿no? Nos vamos a moldar como tú dices, vamos a adoptar ciertas conductas, actitudes, gestos y rasgos, indudablemente por la convivencia asidua, porque al final de cuentas terminamos siendo sujetos de imitación y vamos imitando esta parte. Pero muchas veces nos podemos poner en tanto riesgo que perdemos esta individualidad que al final de cuentas cuestiona incluso, no sé si vaya por esa línea también, nuestro sentido de ser, nuestro sentido de existencia. Esto de, ahora no sé qué hacer porque me quedé sin nada, porque deposité demasiado en el otro y eso sí supone un riesgo. Y lo relaciono directamente con el asunto de configurar la confianza en la relación. Porque cuando tú te enamoras, cuando tú te vinculas, bueno, el amor como un elemento necesario de la vinculación, depositas en el otro la confianza tremenda. Y desde mi perspectiva, es un arma fuerte que le das al otro para poderla usar en tu contra o no. Porque imagínate el grado de confianza que le das al grado de depositar parte de lo que tú eres, parte de lo que tú has construido de tu persona a lo largo de tu vida, independientemente de la historia que hayas tenido. Entonces, ¿qué pasa cuando se da una situación de traición? Porque tú hablabas de ir configurando esta confianza a partir de ciertos elementos importantes que obviamente cuando tú entras en una relación, tú esperas fidelidad, esperas lealtad, esperas respeto, esperas responsabilidad como elementos fundantes. Pero ¿qué pasa cuando no se da? ¿Qué pasa cuando esta vinculación, cuando el amor, como sabemos, no es suficiente, cuando el erotismo no es suficiente, si se dan conductas y decisiones relacionadas a la infidelidad y se fractura la confianza? ¿Qué pasa en el contexto de celos, Aldair? Tras una, sí, el tema de los celos y la traición siempre van muy, muy de la mano, ¿no? Yo respondería a esta pregunta retomando algo que acabas de comentar, que es justamente el hecho de todo tipo de relación de pareja, creo que tiene cierto grado, por pequeño que sea, aunque sea poquito, aunque sea pequeño, pero tiene cierto grado de narcisismo, ¿no? Porque, no te acuerdas
de esta historia, ¿no? De Narciso, que era tan Sí, hermoso, ¿no? Que se enamoraba de su propio reflejo, y segundo, que recuerdo terminaba en que se veía, creo que reflejado en un lago, y creo que se trataba de abrazar a sí mismo y se ahogaba, ¿no? Se ahogaba sí, por tratarse de amar a sí mismo. En cierto sentido, nuestras parejas también nos dan un poco de esta parte, ¿no? Como de narcisismo, de esta cuestión de yo me veo en los ojos del otro. A lo mejor los ojos del otro son el espejo, ¿no? En el que me reflejo. ¿Qué es lo que pasa cuando ya no está esta persona? Cuando ya no está el otro, pues ya no hay un espejo en el cual reflejarme. Esta no solamente es el tema de me abandonó o terminó la relación, a lo mejor no me abandonó, sino terminó la relación, sino ya no estoy yo en el otro, ya no estoy yo en ella, ya no estoy yo en él. Y eso pega muchísimo al ego, al egocentrismo. Eh, en esta cuestión, por ejemplo, de los celos y la infidelidad, hay una concepción, por eso hace ratito comentábamos esta parte valiosa, ¿no? De que cada quien tiene su concepto de celos y cada quien a lo mejor también tendrá su concepto de traición, porque a lo mejor igual has notado esta parte de que en muchas ocasiones cuando una persona te dice, es que mi pareja me fue infiel y me duele, pero generalmente entre hombres y mujeres suele ser un poco distinto el discurso porque a pesar de ser el mismo evento, he notado que se suelen enfocar en cosas distintas. Por ejemplo, las mujeres suelen mencionar mucho esta parte del vínculo afectivo, mucho esta parte del tiempo que pasarán juntos, mucho el tema emocional, que es esta parte de lo que les duele, ¿no? Esta parte de pasamos tanto tiempo juntos, pasamos haciendo tantas cosas juntos, tantos proyectos, compartimos muchas emociones y muchos momentos. Y los hombres también lo mencionan, no digo que no lo hagan, pero también tienen mucho enfocarse en el tema de los celos, pero desde el apartado sexual. A los hombres son como un poco más celosos sexualmente en ese sentido. Entonces, creo que a pesar de ser un solo evento, se interpreta de diferentes maneras, no solamente por la parte dicotómica de hombre y mujer, sino que cada quien tiene su concepto incluso de traición, ¿no? Y eso es lo que lo vuelve también un poco complejo, porque cada caso es distinto y sin embargo cada persona pues tendrá su propio proceso para reencontrarse a sí mismo, como tú decías. claro. Oye, ya, además, bueno, ahorita, bueno, partiendo de este, bueno, de esta historia de Narciso, ¿no? Y todo lo demás, me hacía pensar mucho también en algo bueno, al menos las personas que se dedican a las relaciones, a trabajar relaciones de pareja en orientación psicológica, hablamos de que también todo lo que, en gran medida, no todo, pero en gran medida todo lo que haces por la pareja, realmente es porque lo haces por ti y para ti, ¿no? Es una manera, por lo que tú decías de verme en el reflejo del otro, como Narciso se veía en el reflejo del agua, ¿no? Todo lo que hacemos es por el otro y para el otro, aparentemente, pero en gran medida es porque es mi necesidad de hacerlo. Claro, cuando surge una situación de traición, como lo que tú comentas, relacionado a una situación de infidelidad, pues de pronto viene este dolor afectivo que según la percepción que se tenga, decimos tanto que hice, tanto que di, tanto que vivimos, las expectativas se derrumban y justamente porque creo que en la configuración de la relación, en los primeros momentos, se dio por supuesto que se tenía la misma percepción de lo que era una relación, de cómo se configuraba y en situaciones como la infidelidad y fidelidad, por ejemplo, se asume que hay un concepto unívoco, ¿sí? Y resulta que no, porque a lo mejor mi pareja tiene una concepción de infidelidad que yo digo, ah, qué caray, pues para mí eso ni siquiera es infidelidad Ujú. y viceversa. Entonces, lo importante de empatar entonces incluso este tipo de conceptos, porque el riesgo de que, digamos, es un concepto o una realidad totalmente subjetiva, pues toda la vida o la concepción de la vida misma en sí va a terminar siendo una subjetividad tremenda, ¿no? Pero en términos de construcción de pareja o de armonizar las relaciones de pareja, desde lo que alcanzo a entender por lo que tú me comentas, y ya nos alimentarás en esa parte, si es que no, es la importancia de empatar los conceptos, la manera de percibir este tipo de realidades para no suponer porque luego con ello pudiéramos evitar situaciones que pudieran ser muy lamentables. Por ejemplo, para mí, a lo mejor pudiera ser, bueno, no pudiera ser infidelidad el que yo le dé like a la foto de una chica, ¿no? En Instagram o qué sé yo. Pero a lo mejor para mi pareja sí, es una Ujú. manera. Bueno, empatar esto entonces es importantísimo. Pero bien, Sí, Alair, ¿te parece si esto al volver lo retomamos, lo concluimos? Y también me gustaría que incluso nos hablaras cómo es que, por ejemplo, vamos construyendo entonces situaciones o rasgos, conductas paranoicas relacionados a los celos, porque incluso pueden convertirse en eso, en donde vemos
infidelidad o vemos fractura en todos lados, incluso donde no la hay, y los generamos en una realidad alternativa. Claro. Bueno, y antes de irnos a corte, vamos a saludar a todos los que nos están comentando aquí en el chat. Vemos a Lili, gracias por tu saludo, a Sol Guerra, Pau Galván, Claudia Herrera, Antonio Miranda, que ahí hace un comentario que incluso lo estuve analizando hace un poco, ya hemos comentado al respecto. Y Adriana, Gato, también saludos, Gato García, Surizade Rubio, buena tarde, gracias por el tema. Genaro, gracias, saludos. Ale Aguilera dice que gracias por la mirada y la manera de abordar ese tema. Berenice también, gracias por el tema y saludos a los psicólogos. Guillermo, buenas tardes, saludos a todos. Verónica Jiménez, Sandra Rosa, Magali Velázquez, Aide Montes y Vero Correa, Andy. ¿Cómo se vuelve a confiar? Indudablemente, al final me imagino que nos darás alguna idea por ahí. Y Berenice Vidal, saludos desde Los Cabos, gracias por sintonizarnos. Vamos a un corte, un minuto de corte y regresamos. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso. Gracias a todos los que se han conectado, a todos los que nos seguirán ya con el programa grabado. De verdad, gracias por sus saludos y comentarios. Recuerden que estamos como Simisae, orientación psicológica a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante todo el año. Alrededor de 100 psicólogos a su servicio. Nuestro número de atención, 800-911-3232. También tenemos ya servicio de WhatsApp. Ahí nos pueden escribir para una orientación de primer momento, de primer encuentro, y también a través de Messenger en mensaje directo vía Facebook. Nuestra página, recuerden visitarla, tenemos iniciar.com.mx, donde tenemos materiales, cuestionarios que pudieran también ayudarles en este proceso de cuidar nuestra salud mental. Estamos hablando acerca de los celos desde la mirada del psicoanálisis, con Aldair, que nos ha ido dando elementos muy importantes en torno a la construcción de esta percepción subjetiva, pero que evidentemente tiene un impacto muy grande en términos de relaciones de pareja, en términos de separaciones incluso. Y nos quedábamos hace un momento, Aldair, en relación a esta situación de la infidelidad, y había una pregunta: ¿cómo recobrar la seguridad? No sé cómo lo quisieras abordar, porque íbamos a entrar en dos aspectos. Uno, cómo recobrar la confianza o seguridad que se ha fracturado en torno al contexto, la infidelidad, los celos que devienen después de esta situación, incluso si estuvieron ya antes, durante y después los celos, como una realidad presente y constante. Y segundo, ¿cuáles serían, por ejemplo, los rasgos paranoicos que pudiéramos identificar dentro de esta conducta que muchas veces pues están así, justamente viviendo dentro de una realidad que no existe, pero hay personas que los ven donde no están, o personas que los niegan donde es evidente que hay situaciones que atender? Ok, sí, justamente primero contestando la pregunta, que dice, ¿cómo se vuelve a confiar? ¿No? Dice la pregunta. Podríamos interpretar la pregunta de dos maneras, pero supongo que se refiere a esta parte de cómo vuelvo a confiar después de una traición, porque me dan celos, ¿no? Tras la traición, pues yo siento celos. Es importante comprender esta parte de que, primero que nada, tras un suceso, como por ejemplo de una infidelidad, tu prioridad tiene que ser más o menos estabilizarte emocionalmente, ¿no? Porque es un impacto como tan grande, ¿no? Y tan amplio, que lo primero que tienes que hacer es sanar, ¿no? Tu prioridad tiene que ser sanar, más allá del vínculo de pareja, más allá de tu pareja en sí, tienes que estabilizarte emocionalmente porque justamente esta estabilidad emocional va de la mano con tus conductas de autocuidado, van un poquito recíprocas, ¿no? Pero sí es importante que te estabilices emocionalmente, que pienses y te plantees si realmente
tú estás interesado o interesada en continuar como con este vínculo, porque esto tiene que ser como una especie de proyecto a largo plazo, ¿no? Al principio a lo mejor tú no vas a terminar de confiar del todo en tu pareja por lo que acaba de pasar, pero también tu pareja tiene que hacer pues sí, ciertas aproximaciones a ti como para que poco a poco se empiece a consolidar otra vez esa confianza. Lo que pasa muy seguido de repente es esta cuestión de, es que la traición sí existió, es que me siento insegura o inseguro, pero es que ya llevamos a lo mejor 4 meses y no me siento del todo bien todavía y mi pareja ya está cansada del tema, ¿no? Me dice, pues ya supéralo, ya quedó atrás, ya no me estés molestando, ¿no? Por ejemplo, y claro, más allá de eso de ayudar a la persona, pues se siente incluso peor, ¿no? Porque para esa persona sigue siendo un tema muy reciente, sigue siendo un tema que le sigue doliendo mucho. Y si existe esta cuestión de minimizar las emociones, pues hay que tener también un poco de precaución con ello, porque significa que entonces este proyecto a largo plazo no está funcionando, porque tú puedes tener a lo mejor la mejor disposición para confiar en la pareja, de nuevo, pero también tu pareja tiene que poner esta parte, ¿no? Como de entender que no es algo sencillo de superar. Sí, no sé si pudiéramos al ir voltear un poco a los comentarios. Ahí hay un comentario pregunta de Ariana Ceballos que pudiéramos asociar directamente justo a lo que acabas de comentar para complementar antes de pasar a la parte esta del componente Claro. paranoico de los celos. Sí, dice, ¿qué pasa con los celos que se empiezan a sentir cuando la pareja actual solo habla? Sobre todo que toma como referencia el parámetro de hacer las cosas bien a sus exparejas, el pasado de él. Ujú. Me Bueno, imagino que es como eh, la comparación, ¿no? Constante. No sé si atinemos a la pregunta en cuanto a, pues mi pareja lo hacía, mi pareja decía, mi expareja, no sé, hacía las cosas diferentes y hay como un criterio de comparación incluso, ¿no? sí, me imagino que igual iba por esa cuestión. Creo que es importante de repente, hace ratito comentabas tú, Manuel, esta parte de tener ciertos encuadres o ciertos parámetros de qué estamos dispuestos como a tolerar en una relación y qué no, porque hay ciertas cosas que a lo mejor a ti te pueden parecer muy insignificantes, pero que a lo mejor para la otra persona son importantes. Tú diste un tema concreto, ¿no? Que es el de un like en las redes sociales, que bueno, sí, también se da mucho, de hecho, últimamente, ¿no? Eh, pero en este tipo de cuestiones hay que tener como acuerdos mutuos de, me parece que, o sea, si tú expresas, ¿no? Esta cuestión de no me parece que me estés comparando continuamente porque me hace sentir mal o no me gusta porque simplemente no me agrada, ¿no? Si tu pareja de repente entiende también esta cuestión o se pone en esta cuestión de empatía de a lo mejor si me hiciera lo mismo me sentiría mal y tienen este entendimiento mutuo, creo que también lo idóneo es que ambos llegaran como a un cierto acuerdo mutuo y a lo mejor si la pareja lo deja de hacer y te ayuda a sentirte un poquito mejor y te ayuda a generar un poco más esta confianza, pues qué mejor. Pero de repente el tema es que eh, hay situaciones en las que la otra persona, volvemos a lo mismo, a lo mejor no pone de su parte y nos quedamos como en una pequeña encrucijada, en un pequeño callejón, ¿no? Porque dices, yo estoy expresando de manera pues lo más pacífica posible lo que no me parece de la relación, lo que me está generando celos, lo que me está generando angustia, pero es mi pareja la que no está tomando en cuenta lo que le estoy comentando. Entonces ahí volvemos al tema de los encuadres, ¿no? Realmente estás en una relación en la que tú esperas, en la que el encuadre es lo que tú esperas. O sea, tú tienes, aquí juegan mucho las expectativas, ¿no? ¿Cómo esperas tú que sea una relación? ¿Cómo espera la otra persona que sea la relación? Si ambas ideas congenian, pues van a tener una relación lo más sana posible. El tema es que a veces no siempre las ideas van a congeniar y de repente si uno de los dos no pone de su parte va a ser complejo que lleguen a buen puerto, porque al menos uno de los dos va a terminar sintiéndose mal. Sí. Y que bueno, al final de cuentas también tiene que ver con la intencionalidad con la cual se empiezan las relaciones, porque, o con la cual te relacionas con alguien, porque muchas veces, pese a que los celos y este contexto o la infidelidad y sus conceptos o acepciones pudieran tener un matiz muy subjetivo, lo cierto es que la intencionalidad de los actos es muy importante, porque a pesar de que yo pueda tener un concepto muy mío sobre la fidelidad, los celos, la seguridad, el amor y otras cosas, cuando estoy entrando en relación con alguien, con mi pareja en concreto, obviamente que mi intención es armonizar todo este espectro, si lo queremos ver así, espectro conductual, para que esto funcione, porque a menos que tu intención sea temporal, ¿no? Que estar con esta persona, pues, por, no sé, 3 meses y ya, ¿no? O para X función y punto. A diferencia de cuando estamos hablando de relaciones que se piensan a largo plazo, obviamente todo eso se tiene que empatar. Indudablemente que cuando encontramos a sujetos, y lo comento porque hay algunos comentarios sobre esto,
que hacen mucha referencia a sus exparejas, tienen contacto con sus exparejas. Obviamente no se tiene que asumir que no pasa nada, entre comillas, ¿sí? Que no pasa nada, porque a menudo, como tú dices, a lo mejor el hombre tiene una percepción de ver esta situación y contexto y su pareja tiene una concepción muy particular. Yo no tengo que asumir que mi concepción, mi acepción de esta situación es generalizada y es absoluta, porque puedo correr el riesgo de invalidar lo que el otro piensa, de invalidar lo que otro siente o desestimar el impacto que esto está generando. Ahora bien, ¿cómo entonces, dentro de este contexto, incluso sumando estos elementos que ya comentamos, cómo evitar de algún modo dos cosas? Que esto se vuelva con rasgos un poquito paranoicos y segundo, eh, las conductas de impulsividad, Aldair, que pudieran estar asociadas a este tipo de situaciones. Vale, bueno, respondiendo primero a la primera pregunta, esta cuestión de los celos, sí, los celos tienen un fuerte componente paranoico, pero antes de entrar en esa respuesta como tal, quisiera comentar un poquito de lo que es la paranoia, ¿no? Porque hemos escuchado el término, pero a lo mejor no sabemos muy bien qué es. La paranoia en sí hace referencia a un trastorno mental que se caracteriza por la aparición de ideas como fijas o obsesivas, que generalmente son pues absurdas o fuera de la realidad, basados en hechos pues poco fundamentados o directamente falsos, ¿no? No incluye esta cuestión como de las alucinaciones, como en otro tipo de condiciones, pero sí se basa mucho en estas ideas persistentes, pero que son claramente realizadas fuera de la realidad. Para Uh la -huh. persona paranoica, lo importante siempre va a ser tener la razón. Eso es muy importante comprenderlo. El paranoico, para él, su ser prácticamente es, es siempre tener la razón. ¿Por qué? Porque no tener la razón implica perderla. En los dos aspectos, tanto perder la razón en el aspecto ideológico como en el aspecto del juicio. Y Uh nadie -huh. quiere perder el juicio, ¿no? No, no, no. Entonces, como tienen este continuo de tengo que tener la razón, pues es más fácil para ellos construir el mundo a su alrededor que admitir que se equivocan. Y con el celoso pasa igual, ¿no? Tiene continuamente mecanismos paranoides y por más que se demuestre la inocencia de la pareja, por más que tú le digas, no, pero es que mira, te demuestro que no está pasando nada, es irónico porque entre más le demuestras a tu pareja paranoica que no pasa nada, para él va a ser más prueba de que algo pasa, porque entre más me demuestras tu inocencia, entonces eres culpable. Ahí está la paranoia. Es como un poco esta Justificación no parte de, pedida, culpa aceptada, dicen algunos. sí, 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 justamente, ¿no? Entonces, no sé si has visto esta película de los 70, creo que es la de Superman de Christopher Reeves, aquella, creo que es la 2 me parece, aquella en la que muere Luisa Lane y Superman, creo que sale a la Tierra y la gira alrededor, la gira en sentido contrario y de esta manera regresa el tiempo, ¿no? Bueno, sabemos que a nivel físico eso no puede ser, ¿no? Pero es una película. Entonces, de esta manera revive a Luisa Lane y si te das cuenta, Superman al ser un superhombre, ¿no? Es un superhombre paranoico, porque es un mecanismo paranoico el que hizo. No puede tolerar la realidad, entonces él construye su propia realidad. Y lo mismo pasa con los celosos. Al no poder tener estos fundamentos realistas, no de que algo pasa, pero por tener esta condición, ellos van a estar plenamente convencidos, ¿no? De que tienen la razón, de que algo sucede. Y trabajar eso es complicado, es complejo, porque no es un tema de repente está mucho este discurso de cómo ayudo a mi pareja. Sí, en parte entiendo que quieran ayudarlo o ayudarla, pero también es un trabajo a nivel individual, porque viene mucho de las inseguridades a lo mejor de relaciones pasadas, o como comentábamos hace ratito, o como está comentando igual Antonio Miranda en los comentarios, viene mucho de los años anteriores o de los años de infancia. Entonces, sí es un trabajo complejo. Claro, y visto desde, bueno, no sé si algunos de los que se conectaron y comentan, veían sobre todo los primeros 10 minutos del programa, que hablábamos justamente cómo se va generando esta inseguridad y seguridad desde la manera en cómo nos vinculamos en los primeros años de vida y cómo generamos esos apegos, ya sea sanos o no sanos, ¿no? Desde la teoría de Bowlby y todo esto que alcanzábamos a esbozar brevemente. Indudablemente que tiene un antecedente o un precedente en el pasado, en la historia de las personas, pero creo que también llegamos a un punto, sobre todo en la adultez, en donde tenemos que asumir grados de responsabilidad en la manera en cómo construimos nuestras relaciones, porque las relaciones no se dan, ¿verdad? Las relaciones se construyen muchas veces cuando hablando de temas de infidelidad, que no es el tema central, sino los celos, pero por ejemplo, ahí es que no supe cómo se dio, ¿no? Cuando me di cuenta ya estaban. Pues siempre obviamente que hay elementos que se van sumando para que esto se vaya construyendo, nada se da por nada, ¿no? Evidentemente, ¿no? Este asunto
pues ya está superado. Obviamente que hay siempre una causa y una intención que construye a través de decisiones pequeñas, medianas y grandes, hasta que culminan con una situación muy particular que a lo mejor, sí, para aliviar nuestra responsabilidad decimos, no sé cómo se dio, pero lo cierto es que sabemos claramente cómo se dio al grado que fuimos sumando elementos para que se diera. Obviamente que, como bien lo apuntabas en la introducción del programa, hablábamos de cómo hemos ido construyendo nuestros marcos de seguridad que incluso nos dan certeza de nuestra propia existencia, cómo Ujú. queremos ir expresando nuestra existencia incluso en términos de relación de pareja. Digo, esto suena como muy filosófico, pero así, bueno, así lo planteabas y me pareció como muy, muy interesante. No, no, pero sí está bien, porque la propia paranoia, justamente hablando de, ya ahorita que estamos con el tema, la propia paranoia y este sentido de encuadre, ¿no? De ser a través de los otros, o sea, la paranoia es una regresión al narcisismo infantil también. Y es una, híjole, es una maravilla eso, de verdad Ujú. que bueno, en cuanto a entenderlo conceptualmente, no en cuanto a acciones o palpado en la realidad, Claro, obviamente claro. es muy complejo y muy conflictivo. Ahora, asociado a los celos y todo este marco que hemos ya mencionado, hay conductas impulsivas a la ir asociadas a la percepción de celos, es decir, mi inseguridad personal, mi inseguridad, muchas veces en la relación de pareja o en la relación en diferentes ambientes, termina proyectándose en conductas muy impulsivas. ¿Cómo identificarlas y cómo pudiéramos contenerlas? Cuando nos damos cuenta que está sucediendo. Ojo, la mayor parte de las veces nos damos cuenta, pero la mayor parte de las veces hacemos que no nos damos cuenta para no asumir responsabilidades. ¿Sí? Por este marco de paranoia que ya mencionabas. Vale, mira, antes de responder esa pregunta, me gustaría responder la de Berenice Vidal, porque también me parece muy, muy interesante. Hace una pregunta muy, muy interesante. Dice, ¿por qué el infiel es tan celoso? Dice, esa cuestión de por qué el infiel es tan celoso también tiene una explicación muy concreta en el psicoanálisis. Hay una cuestión que se llama celos del infiel, ¿no? Que básicamente aquí entra un mecanismo que lo voy a explicar muy brevemente de manera muy coloquial, que es el mecanismo de proyección. La proyección básicamente significa eh, que algo mío, algo dentro de mí, algo de mi personalidad a lo mejor, yo lo atribuyo a otra persona. Por ejemplo, no sé, yo puedo decir, yo soy, si supongamos que yo soy una persona muy tacaña, por ejemplo, ¿no? Yo voy a decir, Manuel es muy tacaño, ¿no? Es que Manuel siempre está de tacaño. A lo mejor Manuel ni siquiera es tacaño, a lo mejor el tacaño soy yo, pero como ese rasgo se me hace tan intolerable de mí, yo lo pongo en el otro, lo pongo fuera de mí y lo deposito en ti. ¿Qué pasa con los celos, con la persona que es directamente infiel? Si ya se cometió una infidelidad o si está pensando en cometerla, esta cuestión también se le va a hacer tan intolerable que va a preferir proyectarlo en su pareja. Entonces, yo no soy el celoso, yo no soy el infiel. El infiel es el otro. De seguro ella me quiere ser infiel, pero es porque yo tengo los deseos de ser infiel o ya he cometido la infidelidad. Aquí aplica un poco el dicho coloquial, ¿no? De piensa el león que todos son de su condición, pero es por este mecanismo de proyección, por esta cuestión claro, como yo tengo los deseos de la infidelidad o como ya cometí la infidelidad, pienso que mi pareja va a hacer lo mismo. Entonces de ahí nacen los celos del infiel. Además que, bueno, tiene un componente también narcisista, porque Ujú. vuelve a sí mismo, ¿no? Soy yo y es para mí, ¿no? Este componente ególatra que es como muy característico del narcisismo. Alaí, por asuntos de tiempo, dinos estas conductas impulsivas, identificarlas, cómo contenerlas y dentro de eso, el tiempo es tuyo, darnos alguna conclusión que pudiera ayudarnos junto con estas conductas de impulsividad, cómo identificarlas y contenerlas para la vida cotidiana. Vale, lo más importante, yo creo que por motivos de seguridad, ¿no? O sea, por salvaguardar nuestra propia integridad, creo que sí es importante que cuando comencemos a percibirnos, porque hay muchísimas conductas, ¿no? Entonces, englobarlas a todas o platicar de todas ahorita puede ser muy complicado por el tiempo, pero yo lo dejaría así, ¿no? Como englobado. Cuando tú pienses o percibas que estás dentro de una relación y que esa relación de alguna manera se está volviendo un poco coercitiva o de alguna manera está limitando tus libertades individuales o está limitando tu autonomía o te está limitando de cualquier forma, hay que prestarle atención a eso. Porque a lo mejor estás en una relación que poco a poco se está volviendo un poco, no solamente en una cuestión de celos, sino que se está volviendo un poco restrictiva para ti, y poco a poco la gente empieza a asimilar eso sin darse cuenta, ¿no? A aceptar o asimilar esta cuestión pues bueno, a lo mejor me está pidiendo esto porque lo hace sentir tranquilo o tranquila, pero ya cuando nos damos cuenta ya estamos encerrados en un montón de cosas o en un montón de
lineamientos para que, simplemente para que la otra persona no sienta celos, ¿no? Y tampoco es tampoco es lo ideal que estés dentro de una jaula para que la otra persona no se sienta celosa. Esto, como todo tipo de cosas, al estar en una relación tiene que ser 50-50 y la otra persona también tiene que trabajar a la par sus inseguridades y sus celos. A lo mejor nosotros podemos hacer ciertas acciones, ¿no? Como para decir, bueno, pongo de mi parte, aunque me parezca absurdo, pongo de mi parte porque te quiero y pongo de mi parte porque te aprecio mucho y no quiero que sientas celos, pero también tú haz tu labor de trabajar en ti mismo o en ti misma, porque de esta manera la relación va a ser un poco más libre y más abierta, ¿no? Está este dicho popular, ¿no? De que no se trata de volar atados, sino juntos, y eso es muy, muy real. Dice, bueno, preguntan aquí si el infiel y el celoso pueden cambiar. Todas las personas pueden cambiar, nada más que el tema es, la cuestión es, podemos estar esperando un cambio que a lo mejor no va a llegar, ¿no? Esa es la cuestión también. Tienes que conocer muy bien a la persona y la persona tiene que trabajar en sí misma. Que además hay una situación de querer y poder, ¿no? Una capacidad. Muchas veces hay una incapacidad que por más que pues, yo quiera, no se va a poder y en ocasiones nos enfrascamos tanto en eso. Y bueno, la agresividad que refiere Rox, no sé si la quieras comentar como conclusión y antes de despedirnos, Adair, que creo que pudiera ayudarnos bastante para concluir el programa, que dice, ¿por qué es que el infiel celoso al verse atrapado, descubierto, se enoja y se muestra agresivo? Hay Y mucho con esta, esto nos despedimos. muchas gracias, Manuel. Hay mucho esta cuestión de espejeo, ¿no? De repente es como esta parte de no admito que yo tengo la responsabilidad a lo mejor haberte sido infiel, ¿no? No admito mi parte de la culpa y para mí es más fácil deslindarme y decir, o sea, o hacer que estoy enojado o enojarme de verdad, pero me es más sencillo sobrellevar así las cosas porque a lo mejor así estoy acostumbrado a resolver los problemas, ¿no? A lo mejor te demuestro enojo o transgredo ciertos límites y de esta manera me deslindo de mi responsabilidad y de lo que hice al final de cuentas. Y existe mucho esta parte, por eso es un poco peligroso incluso esta cuestión, ¿no? De que permitas el espejeo, de que permitas como, porque tú estás en todo tu derecho de reclamar una infidelidad, ¿no? Pero si de repente la persona te lo regresa a ti y te dice, es que el enojado soy yo, hay que tener cuidado con esa parte porque eso es una banderota roja. Claro. Sí, y se revictimizan demasiado. Entonces, obviamente que Ujú. habla de una falta de responsabilidad y de la falta de autonomía en la gestión, incluso emocional, que no han trabajado y que muchas veces ni siquiera la van a trabajar. Y en efecto, una gran sugerencia, cuando identifiquemos esos criterios, vámonos, porque tendemos a normalizar demasiado y a desestimar el impacto que esta conducta puede tener en la salud mental individual. Alair, muchísimas gracias. En verdad, obviamente sabíamos que el tiempo no iba a ser suficiente, lo habíamos dialogado brevemente, pero me ha parecido genial la manera en cómo has abordado cada uno de los elementos. Creo que nos daría para una segunda parte, indudablemente, porque bueno, hay elementos que incluso en los comentarios y preguntas, pues pudieran darnos para desarrollar un poco más. Pero muchísimas gracias. No olviden que estamos 24/7, 809-11-32-32, nuestra línea telefónica. También tenemos ya atención WhatsApp a través del mismo número, y también atención por vía Messenger. En mensaje directo, no olviden contactarnos. Bueno, Aldair y un servidor estamos también en la línea telefónica. Al inicio les dábamos nuestros horarios. No sé, me gustaría que tú despidieras el programa con alguna otra situación, comentario final, Aldair, y bueno, con ello nos despediríamos. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, los que están comentando. Lamento no poder, que no podamos responder todas las preguntas, pero bueno, nos tienen a través de la vía telefónica en caso de que lo requieran. Les repito, mi horario es de 7 de la mañana a 2:30 de la tarde. Estoy todos los días, excepto los martes y los miércoles. Y pues nada más agradecerles a todos, agradecerte a ti, Manuel. Y bueno, ya como comentario final, únicamente esa parte, ¿no? El tema de la consolidación individual, ¿no? Que siempre seamos que tengamos mucho amor por nosotros, porque el amor por nosotros también va a construir el amor hacia otras personas, que eso también es muy importante. Muchísimas gracias y muy bonita tarde para todos. Muchas gracias, hasta la próxima. Un gusto.